Hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas crujientes de cacao y vainilla que son perfectas para cualquier ocasión. Son súper fáciles de hacer y quedan riquísimas. Vamos a cremar 4 cucharadas de mantequilla con una taza de azúcar, hasta obtener una mezcla pálida y esponjosa. Esto le dará a nuestras galletas esa textura tan característica. Ahora le agregamos una cucharada de esencia de vainilla. La esencia de vainilla es un ingrediente mágico en la repostería, y en especial en las galletas, porque aporta un sabor y aroma inconfundible. Agregamos 100 gramos de crema de leche. Si no tienes o no te gusta la crema de leche, la puedes reemplazar por yogur griego. La crema de leche es un ingrediente que le da un toque especial a las galletas. Aporta varios beneficios tanto en sabor como en textura. Es un ingrediente versátil que puede elevar el sabor de tus galletas. Le vamos a añadir media taza de harina de maíz y continuamos batiendo para que se integre bien a la mezcla. Mira cómo se ve de cremosa la mezcla. Ahora le vamos a agregar 2 tazas de harina de trigo común y mezclamos hasta que no tengamos grumos. Antes de que se termine de integrar bien la harina, vamos a añadirle una cucharadita de polvo para hornear y seguimos mezclando. Como pueden ver, la mezcla tiene una textura bien densa, pero no hay problema con eso, porque esta masa para galletas es bien moldeable. Es hora de agregarle una cucharadita de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es un ingrediente versátil que ofrece múltiples beneficios a las galletas, incluyendo propiedades conservantes. Al neutralizar los ácidos y absorber la humedad y crear un ambiente menos propicio para el crecimiento bacteriano, ayuda a prolongar la vida útil de estas deliciosas golosinas. Ahora dividimos la mezcla y agregamos a una parte de ella 2 cucharadas de cacao en polvo y una pizca de sal para resaltar su sabor. Esta parte de la mezcla nos va a quedar un poco más seca, debido a que el cacao nos va a absorber un poco la humedad. El cacao en polvo natural es un ingrediente estrella en muchas recetas de galletas. Le aporta un sabor intenso y un aroma delicioso que convierte cualquier galleta en un bocado exquisito. Dividimos en 2 partes cada masa y hacemos 2 cilindros bien delgados, como les muestro a continuación. No tienen que quedar perfectos. Esta masa es suave y se deforma fácilmente. Ahora, con la ayuda de un rodillo y un poco de harina de trigo, aplanamos muy suavemente los 2 cilindros de masa. Mira cómo se unen las masas sin mezclarse entre ellas. Con un cortador de 4 centímetros de diámetro y un poco de harina de trigo, corto mis galletitas por todo el centro de los 2 cilindros. Esto hará que mis galletas queden de 2 sabores y 2 colores. Ahora retiramos los sobrantes de cada lado y los unimos al resto de la masa. Hay que tener en cuenta que esta mezcla está más suave, por lo tanto es más pegajosa, y no se separa fácilmente como la que tiene cacao.
Repetimos todo el proceso hasta terminar con toda la masa. No hay nada como el sabor de una galleta recién horneada. Hacer tus propias galletas te brinda una gran satisfacción personal y te permite disfrutar de un producto hecho con tus propias manos. Hornear también te permite desarrollar habilidades culinarias y experimentar con diferentes sabores y texturas. Puedes adaptar las recetas a tus gustos y necesidades dietéticas, ya sea que sigas una dieta sin gluten, vegana o baja en calorías. Tú eliges los ingredientes que utilizas, lo que te permite controlar el contenido de azúcar, grasas y aditivos, y puedes optar por ingredientes más saludables como harina integral. Con la ayuda de un tenedor, pinchamos cada galleta. Luego espolvoreamos con canela molida y azúcar. Llevamos al horno a una temperatura de 160 grados centígrados por 25 minutos. Los dulces de la abuela te traen hoy una sabrosa combinación de vainilla, cacao y canela. Son las mejores, ricas galletas con un toque de canela. Vainilla y cacao, la mejor combinación. Vainilla y cacao, la mejor combinación. Bienvenidos a mi canal, un dulce lugar donde los sabores nos llevan a viajar. En cada receta una historia familiar, un sabor de hogar, un dulce de manjar. En cada momento un toque especial. Es la abuela en la cocina que ha llegado a preparar estos dulces a montón. Los hace con mucho amor. Los dulces de la abuela, una delicia, un sabor de hogar, una dulce historia. Desde paledonías hasta cheesecake, en cada boca un dulce recuerdo. Tortas esponjosas, conservas caseras, panes que deleitan, galletas ligeras, bocadillos de frutas, un sabor especial, panqué y volteados, un festín genial.